Buenos días, compañeros. Voy a proceder a explicar la práctica 28, la cual nos dice que la siguiente información se obtuvo mediante entrevistas con los funcionarios de la empresa, con el objeto de elaborar flujogramas y con ellos efectuar la evaluación del control interno. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide elaborar el flujograma panorámico, utilizando marcas de auditorías para puntos fuertes y débiles o deficiencias del ciclo. Vamos a elaborar la planilla de puntos fuertes, la planilla de deficiencias, la carta de presentación, la carta de recomendaciones de control interno. Lo que usualmente suele pedir el LIC en las demás prácticas es lo mismo que acá nos está pidiendo, a diferencia de esta planilla de puntos fuertes, después lo demás es lo mismo. Y vamos a elaborar el flujograma panorámico. Ya habíamos visto un flujograma detallado que era por departamentos con la descripción, número de operación y el flujograma. En este caso ya no va a haber descripción ni número de operación, directamente va a ser el flujograma, ya que es panorámico, incluye varias unidades o departamentos, por eso se llama panorámico. Entonces, el panorámico va a involucrar la unidad de producción, el departamento de almacenes, compras, personal nóminas, servicios generales y contabilidad. Esos departamentos van a involucrarse para formar el flujograma panorámico. Vamos a empezar con la unidad de producción, el cual nos dice prepare el plan de producción en original y 3 copias. Me van a ir siguiendo con la lectura con sus enunciados. Yo mientras tanto les voy a estar explicando el flujograma panorámico que ya lo hice. Y vamos a empezar con el departamento o la unidad de producción, el cual nos dice prepara el plan de producción. Es una acción, ¿verdad? Por eso lo hice en un rectángulo. Prepara el plan de producción en original y 3 copias. Este es el original y estas son las 3 copias. Y esto es el símbolo de documentos, ¿verdad? El original y la copia 1 van a las gerencias. Entonces, el original y la copia 1 van a ir a las gerencias. Después nos dice, la copia 2 al departamento de almacenes. La copia 2 la estamos mandando al departamento de almacenes, que es otra unidad que más adelante vamos a ir viendo qué se hace en la unidad de almacenes. Pero por el momento hemos mandado la copia 2 del plan de producción a almacenes. Después, ¿qué nos dice? La copia 3 para continuar el proceso. No se hace nada, continúa en producción. Nos dice el proceso 2, prepara, prueba y circula la orden de producción en original y 2 copias. Entonces, prepara, prueba y circula la orden de producción en original y 2 copias. Es el original y tiene 2 copias, ¿verdad? Después, emita solicitud de materiales. Entonces, estamos emitiendo solicitud de materiales en un original y 2 copias. Es el original y 2 copias, ¿verdad? El original y la copia 1 van al departamento de almacenes y eso es lo que estamos haciendo. La solicitud de materiales, el original y la primera copia van a ir al departamento de almacenes que está al lado, ¿verdad? Después nos dice que la copia 2 juntamente con la orden de producción se archiva en un archivo cronológico. Ok, entonces la copia 2 que vendría a ser de la solicitud de materiales conjuntamente con la orden de producción que vendría a ser la original se archivan en un archivo cronológico. Este es el símbolo de archivo cronológico. Entonces, ¿qué nos dice? Para solicitudes de almacén recibe materiales de almacenes. Entonces, está entrando materiales, ¿verdad? Entonces, este símbolo es de entrada de materiales que está viniendo de almacenes, que está al lado. Entrada de materiales. Usa materiales directos, o sea, la mano de obra directa, ¿verdad? Y cuyo informe para nóminas del uso de material, uso de mano de obra, se crea un informe que va a ir a nóminas. Entonces, estoy sacando un enlace que va a ir al departamento de nóminas, ¿verdad? Acá está nóminas, el informe está acá. Sería así. Después, ¿qué nos dice? Usa materiales y servicios varios, entonces lo mismo, es una acción, usa materiales y servicios, insumos. Después nos dice que
entrega productos a almacén. Entonces, entrega productos a almacén. Estamos entregando productos a almacén, ¿verdad? Después nos dice, actualiza el plan de producción de conformidad con la realidad. Actualiza el plan de producción. Y esas son todas las actividades que realiza la unidad de producción. Vamos con y ahí nos dice, en esta área se ha establecido las siguientes deficiencias, que está en el punto 6. El punto 6 que nos dice, el funcionario recibe materiales de almacenes, es nuevo y no posee conocimientos. Entonces, la entrada de materiales, el funcionario que recibe estos materiales no es nuevo y no posee conocimientos. Esa vendría a ser nuestra primera ciencia, ¿verdad? Le puse 1. Después nos dice en el punto 8, el informe sobre el uso de obra directa no se encuentra firmado por la autoridad competente. Entonces, usa mano de obra directa, el informe no está siendo firmada por la autoridad competente, por eso vendría a ser nuestra deficiencia número 2 y le puse 2. Ya no nos dice nada, vamos al departamento de almacenes. El departamento de almacenes, ¿qué nos dice? Nos dice, recibe el plan de producción. El plan de producción ha sido enviado, la copia 2 fue enviada a almacenes y eso es lo que estamos poniendo acá. Recibe el plan de producción, la copia 2. Después nos dice, emite solicitud de compra de bienes y materiales y suministros en un original y 2 copias. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Estoy poniendo la acción, emite solicitud de compra de bienes, materiales y suministros. Uno original y 2 copias. Acá está. Solicitud de compra original y 2 copias. El original y la copia 1 se remite al departamento de compras. Entonces, la original y la copia número 1, acá estoy sacando un conector, va a ir al departamento de compras, ¿verdad? Después, ¿qué nos dice? Nos dice, la copia 2 se archiva en un archivo alfabético. Entonces, la copia 2, como ven, estoy sacando para un archivo alfabético. Esto es el símbolo de archivo. Después, ¿qué nos dice? Recibe materiales. En el enunciado de producción nos decía que manda materiales al departamento de almacenes y eso es lo que se está haciendo, ¿verdad? Está entrando materiales. Recibe materiales solamente dice. Después dice, recibe solicitud de materiales de la unidad de producción. En producción nos decía, manda la solicitud de la original y la copia 1 al departamento de almacenes. Y en el departamento de almacenes nos dice que la solicitud de materiales está entrando, ¿verdad? Recibe la solicitud de materiales de la unidad de producción. Después, ¿qué nos dice? Se archiva en un archivo cronológico, lo estoy archivando. Después pasa solicitud procesada a contabilidad. Ese es el símbolo de un círculo con una línea, es que ya ha sido aprobada, archivada, procesada. Y pasa solicitud procesada a la unidad, a contabilidad, dice. Entonces está con conector, pasa por todo esto y va a ir hasta contabilidad, ¿verdad? Contabilidad. Acá está la solicitud de materiales, ¿verdad? Después, ¿qué nos dice? Entrega materiales a la unidad de producción y eso es lo que se está haciendo. Entrega materiales a la unidad de producción. Estamos sacando y entregamos entrada de materiales. Lo que en la unidad de producción decía recibe materiales de almacenes. En este caso sería entrega materiales. Ahí está la unión, la conexión. Después, ¿qué nos dice? Recibe los productos a la unidad de producción. Recibe los productos a la unidad de producción. Había una parte en las acciones de producción que decía entrega productos al almacén. Entonces estamos entregando y ellos estamos recibiendo productos de unidad de producción. Y aquí está la entrada de los productos. Es el símbolo de entrada de productos o materiales o inventarios, ¿verdad? Ahora, en almacenes se han encontrado deficiencias. ¿Qué nos dice? En el punto 2, las solicitudes de compra no son prenumeradas, entonces emite solicitudes de compra. Esas solicitudes no son prenumeradas, por ende le he puesto la deficiencia número 3. El archivo alfabético está desordenado, entonces al ladito del archivo alfabético le puse 4, que sería la deficiencia número 4. Después vamos a otras unidades, compras. ¿Qué nos dicen compras? Recibe solicitud de compras.
original y copia de almacenes. Entonces, almacenes le está mandando la solicitud de compra al departamento de compras, el original y la copia. Si se fijan, en el departamento de almacenes dice, el original y la copia uno se remite al departamento de compras. En el punto 3 dice eso. Entonces, en nuestro primer punto de compras nos dice recibe solicitud de compra de almacén. Entonces, por eso estamos mandando al departamento de compras las solicitudes de compra, el original y la copia. Después, ¿qué nos dice? El original se pasa a contabilidad. Entonces, este es el original, va a pasar a contabilidad, ¿verdad? Y, ¿qué más dice? Y la copia se archiva en un archivo numérico. Entonces, la copia uno se va a archivar en un archivo numérico. Ahí vamos bien. Emite solicitud de cotizaciones y recibe cotizaciones. Emite solicitud de cotizaciones y recibe cotizaciones. Es una acción. Decide la compra y emite la orden de compra. Entonces yo he puesto directamente emite la compra. Entonces, emite la compra en un original y 3 copias. Acá está el original y las 3 copias. ¿Qué se va a hacer con estos documentos? Lo que nos dice es que envía la orden de compra a contabilidad, la primera y la segunda copia. Entonces, la primera, esta y esta van a ir a contabilidad. Acá está contabilidad, está yendo, recibe la orden de compra. Son dos, ¿verdad? La copia 1 y la copia 2. Después, ¿qué nos dice? Se envía la orden de compra, la tercera copia al proveedor. He sacado un conector y un circulito con la letra P, que sería de proveedor, que se va al proveedor. Y el original se archiva en un archivo cronológico. Lo original, que sería el primero, se archiva en un archivo cronológico. Después no nos dice nada más, ahí termina sus operaciones el departamento de compras o la unidad de compras. Pero, sin embargo, existen deficiencias. Nos dice que el punto 3, algunas cotizaciones que se emiten no corresponden al rubro o comerciales que sean afines de los materiales necesitados. Entonces, ponemos en las cotizaciones la deficiencia número 5. Después nos dice 4, 5 y 6. Un solo funcionario efectúa 3 tareas. Entonces, en la emisión de la compra, todo en mandar, en firmar, solo un funcionario lo realiza. Entonces, eso sería una deficiencia, es la 6. Continuemos con el ciclo de personal. Acá está personal. Nos dice contrata personal, es una actividad. Contrata personal. Después nos dice destina personal a producción. Ahí está. Después no se hace nada más, es cortito sus operaciones, pero hay deficiencias. La contratación de personal no cumple los requisitos, la deficiencia número 7. En algunos casos no existe suficiente personal a disposición, sería la deficiencia número 8. Ahora continuemos con el ciclo de nóminas. El 1 nos dice, controla tarjetas marcadas en reloj, entonces es una operación. Controla tarjetas marcadas en el reloj. Después registra informes y envía contabilidad para hoja de costos. Ya he hecho un símbolo de tarjeta marcada, que es este símbolo, para lo de las tarjetas marcadas. Después dice registra informe y envía contabilidad para hoja de costos. Entonces, este informe que ya había venido del departamento de producción, que era el informe del uso de materiales que se había enviado previamente, bueno, se había enviado al ciclo de nóminas, había llegado, este mismo informe va a ser mandado al departamento de contabilidad para la hoja de costos, ¿verdad? Este informe registra en la hoja de costos. Pero, y también nos dice que hay dos deficiencias, que las tarjetas han sido marcadas por otros trabajadores haciendo el favor a los ausentes. Esa es la deficiencia número 9. Y después nos dice, por tanto, los informes que se envían a la contabilidad para la hoja de costos no es confiable. Entonces, la deficiencia número 10. Servicios generales, otro departamento que lo puse acá abajito, que no me parece relevante y le puse que solamente hace una actividad, suministra insumos y servicios varios. Ahora vamos con el departamento de contabilidad. La primera actividad que realiza es recibe solicitud de compra. Ok, recibe solicitud de compra. Esa solicitud de compra habíamos visto que la recibe el original del departamento de compras. El departamento de compras había enviado la original a contabilidad. Después dice, en el inciso número 3 nos dice que
recibe la orden de compra. Entonces he puesto la actividad, recibe la orden de compra y como habíamos visto, en compras nos había dicho que la copia número 1 y la copia número 2 iban al departamento de contabilidad y acá estamos recibiendo esas dos copias, esos dos documentos. Después nos dice, efectúa el control presupuestario. Ahí está el control presupuestario, es una actividad. Después nos dice, contabiliza el compromiso. Acá está, contabiliza el compromiso. En el 6, describe orden de compra de compras. Ya que me he olvidado poner esa actividad, pero es solamente una actividad. Van a hacer un cuadradito y ponen, describe orden de compra de compras. Eso nada más lo ponen. Después, en la 7, nos dice, recibe solicitud de materiales. Entonces, recibe solicitud de materiales. Después nos dice registra auxiliar de almacenes y de costos según el uso de materiales, uso de hoja de costos. Entonces yo solamente puse registra hoja de costos, que realiza auxiliar de almacenes y de costos. Para el registro de la hoja de costos habíamos visto que el departamento de nóminas envía a contabilidad ese informe, que es el uso de mano de obra directa. Entonces está llegando ese informe para registrar la hoja de costos. Después, por último, nos dice registra costos de utilización de gastos de producción. Entonces, registra gastos generales de producción, le puse. Ya, hasta ahí finalizaría el flujograma, pero nos dice que en contabilidad hay, en el punto 4, en efectúa control presupuestario, hay deficiencias. El control presupuestario es deficiente. Nos está diciendo que es deficiente porque no existe una circularización de saldos. Entonces eso va a ser nuestra deficiencia número 11. Después nos dice que las conciliaciones no son revisadas por un funcionario distinto de quien las preparó. Esa va a ser la deficiencia número 12. Y abajito nos dice, el sistema computarizado contable no tiene. Nos está diciendo que no tiene un sistema computarizado contable. Entonces, para la contabilización no hay un sistema computarizado. Por eso va a ser la deficiencia número 13. Ya, como ven en el enunciado nos dice que también elabore la planilla de puntos fuertes. En este caso no nos está dando puntos fuertes, no nos está diciendo en el departamento se cumple con esta actividad y así. Entonces, por ende, hay que proceder a identificar cuáles son los puntos fuertes. Por eso, en el departamento número 1 en producción, en unidad de producción, yo solamente identifiqué un punto fuerte que sería la actualización de producción, el cual nos dice que actualiza el plan de producción de conformidad con la producción. ¿Verdad? Entonces eso hace referencia a que se está cumpliendo con las instrucciones por escrito, ya que seguramente nos han dicho que el plan de producción se deberá actualizar para el cargo de los que están a cargo del departamento de producción. Por ende es un punto fuerte, ya que se actualiza el plan de producción. En el departamento de almacenes no encontré nada porque es más de actividades, crear documentos, solicitudes. Después, de la misma manera en el departamento de compras, en el departamento de producción lo mismo, de nóminas lo mismo. Hay más deficiencias si se ubican, hay más deficiencias. Pero en el departamento de contabilidad encontré dos puntos fuertes, que sería contabiliza el compromiso. Eso hace referencia a la contabilidad de partida doble. El compromiso que es reconocer el gasto o el recurso, ¿verdad? El compromiso. Eso lo habrán visto en contabilidad gubernamental. Entonces, eso es de contabilidad por partida doble, aplica ese principio. Después he encontrado la C, que en el punto número, ¿dónde está? En contabilidad, en el punto número 8 nos dice registra auxiliar de almacenes y de costos. Entonces usa cuentas auxiliares para registrar los costos y el uso de materiales. Entonces por eso he puesto C, hace referencia al uso de cuentas de control. Aplica ese principio de control interno. Entonces solo habría 3 puntos fuertes y 13 deficiencias, ¿verdad? Y yo ya he puesto
hecho un resumen de las deficiencias que hemos encontrado y de los puntos fuertes. Vamos a ir analizando. La deficiencia número uno que habíamos encontrado, que nos decía en la unidad de producción. El funcionario que recibe materiales del almacén es nuevo y no posee conocimientos. Entonces, no aplica o contraviene el principio de control referido a selección de personal hábil y capacitado, ya que no es nuevo, no lo han capacitado bien, no tiene conocimientos de cómo recibir los materiales. El 2 nos dice, el informe sobre el uso de mano de obra directa no está firmado por autoridad competente. Esa es de responsabilidad delimitada, ya que este principio nos dice que se debe establecer y divulgar a los titulares de cada cargo la autoridad y atributos y responsabilidad que le corresponde. En este caso está firmando documentos que no le corresponden, no está capacitado o no es una autoridad competente, por eso es responsabilidad delimitada. Después el 3. La deficiencia 3 nos decía que las solicitudes de compra no son prenumeradas, por ende contraviene el uso de formularios prenumerados, como su nombre lo indica. Después nos dice que el archivo alfabético está desordenado. Entonces yo lo hice referencia a la utilización de cuentas de control, ya que en el sistema contable los archivos permanentes son para controlar a dónde se envía cada documento. Entonces, no se está realizando bien esa actividad de utilización de cuentas de control o archivar bien los documentos. Vamos con la deficiencia número 5, el cual nos dice que la deficiencia número 5 era de, creo que si no me equivoco, era de las cotizaciones, que nos decía que algunas cotizaciones no se emiten, no corresponde al rubro comercial. Entonces yo hice referencia a las instrucciones por escrito, ya que las instrucciones por escrito hace referencia de que se debe establecer los procedimientos e instrucciones sobre los flujos de procesos y documentos, o sea, cómo hacer esos documentos. En este caso, las cotizaciones están siendo mal hechas porque no se ha divulgado bien cómo hacerlas. Entonces está contraviniendo ese principio. Vamos con la 6, que nos dice 456. Un solo funcionario efectúa estas tareas. Entonces, eso vendría a ser segregación de funciones incompatibles, ya que una persona realiza varias funciones a la vez. Vamos con la 7. La 7 nos dice que la contratación de personal no cumple con los requisitos establecidos, por ende está contraviniendo el principio de control interno de selección de personal hábil y capacitado. El 8 nos dice, en algunos casos no existe suficiente personal a disposición. Eso quiere decir que no hay una rotación buena dentro de la empresa, están rotando, pero a su querer, otros van más para otro lado, otros hacen lo que quieren. Entonces, por eso hace referencia a rotación y vacaciones. La 9 nos dice que en nóminas, nos dice, algunas tarjetas son marcadas por otros trabajadores haciendo el favor a los ausentes. Entonces yo lo mandé, le puse como responsabilidad delimitada porque no hay autoridad, no hay esa responsabilidad de, de que cada compañero vaya y marque su tarjeta. Entonces le puse responsabilidad delimitada. Después nos dice eh, por tanto, los informes que se envían a contabilidad para la hoja de costos no es confiable, entonces es contabilidad de partida doble. Para la contabilidad de partida doble también hace referencia a la emisión de estados financieros, de documentos para la toma de decisiones, entonces está incumpliendo este principio de control interno. El 11. El 11 nos dice que no existe circularización de saldos, eso quiere decir que no se está utilizando de buena manera las cuentas de control, por eso he puesto utilización de cuentas de control. La 12 nos dice que las conciliaciones no son revisadas por un funcionario distinto de quien las preparó, eso quiere decir que un solo funcionario está revisando las conciliaciones, las prepara, eh, eh, las firmas, hace dos tareas a la vez, entonces por eso es segregación de funciones incompatibles. La 13, uso de dispositivos de prueba. La 13 nos decía que el sistema
no tiene un sistema computarizado contable, por ende no está utilizando dispositivos de pruebas, equipos mecánicos, electrónicos, ¿verdad? Entonces, por eso contraviene el principio de control referido a uso de dispositivos de prueba, que sería dispositivos mecánicos, electrónicos, no se está usando. Y los puntos fuertes son ABC, instrucciones por escrito, contabilidad por partida doble y utilización de cuentas de control, como ya lo he explicado. Después, ¿qué más nos pide la práctica? La práctica nos pide elabore la planilla de puntos fuertes. Como les había explicado en el video anterior, si no me equivoco, en la práctica 25, tienen que elaborar 3 columnas en el cual van a poner arriba puntos, planilla de puntos fuertes. Después, departamento, condición y criterio. Son 3 columnas. Departamento, van a poner el departamento, por ejemplo, el punto fuerte A está en la unidad de producción, entonces ponen departamento producción. La condición, ¿qué es lo que está pasando? El plan de producción se actualiza conformidad con la realidad. Esa es la condición. Y el criterio vendría a ser qué principio está aplicando. Entonces, aplica el principio de control de instrucciones por escrito, ¿verdad? Eso habíamos dicho. Em, Instrucciones por escrito. Después hacen lo mismo con el punto fuerte B, que era sobre el uso de la contabilidad de partida doble, que contabiliza el compromiso. Entonces ponen lo mismo, departamento de contabilidad, condición, contabiliza el compromiso. Esa solo sería su condición. El criterio sería aplica el principio de control interno referido a contabilidad por partida doble, el cual hace referencia y pone en su definición de partida, contabilidad de partida doble. Con lo mismo con la C. Después, elabore planilla de deficiencias. Ya sabemos cómo hacer planilla de deficiencias. Tienen que poner planilla de deficiencias, después referencia, papel de trabajo, condición, criterio, causa, efecto, recomendación, referencia al papel de trabajo, ¿verdad? La condición es lo que está pasando. Por ejemplo, la primera deficiencia que habíamos encontrado es que el funcionario que recibe materias de almacenes es nuevo, ¿verdad? Eso van a poner, tal cual como están las deficiencias. Por ejemplo, en la condición ustedes le van a poner: el funcionario que recibe materiales de almacenes es nuevo y no posee conocimientos de los materiales em, adecuados. Entonces, en condición ponen eso. Se ha determinado que el funcionario que recibe materiales es nuevo y no posee. Esa vendría a ser su condición. Después, en criterio, van a poner: este hecho contraviene el principio de control interno referido a la capacitación ¿cómo es? Referido al, ¿cómo era? Selección de personal hábil y capacitado, el cual hace referencia a que la entidad deberá seleccionar personal altamente calificado de empleados y funcionarios. Esa es su definición de selección de personal hábil y capacitado. Eso va a ir en criterio, ¿verdad? En causa va a ir lo que está causando esta condición, por qué se debe a esto. Pueden poner que la entidad ha contratado al azar personal para la unidad de producción. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que los materiales estén siendo manejados de mala manera o erróneamente clasificados, o pueden poner algo así. Y la recomendación siempre va a ser a la MAE. La recomendación podría ser: se recomienda a la MAE de la empresa instruir a la unidad de producción, qué sé yo, capacitar a los empleados nuevos. Eso podría ser la recomendación. Y así para cada una de las deficiencias. En total son 13, como vimos. Eso nada más. Después prepare la carta de presentación. La carta de presentación, como vimos en la práctica 25, es solo copiar, está en el módulo. Y elaborar la carta de recomendación es lo mismo, es solamente volcarlo de la planilla de deficiencias a la carta de recomendaciones. Ponen cuál es la condición, qué es lo que está vulnerando, el criterio, y eso sería lo que se haría, compañeros, en la práctica 28.